Hola, bienvenidos al podcast Pinky Promise Mami, porque no se puede romper una promesa meñique. Hoy tenemos de invitada a Isabel Mesa, quien nos contará esas vivencias, esos retos, esas experiencias que ha tenido con su hijo de 5 años llamado Juan David. Isa, bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos nuestro primer capítulo que se llama ¿Existe la madre perfecta? Hoy Isabel nos contará un poco qué piensa acerca de esa pregunta. Bueno, yo siento que no existe la madre perfecta. Sin embargo, me he dado cuenta que, por ejemplo, para mi hijo, pues sí soy la madre perfecta. Entonces, a veces nos damos muy duro, por decirlo de alguna manera, las mamás, porque también estamos en constante crecimiento, estamos creando pues como una personita, ayudándole a ser un buen ser humano. Entonces, a veces sí siento que nos damos muy duro y pues realmente siento que a la final lo estamos haciendo bien y eso es lo que importa. Yo creo que antes uno decía, antes de ser madre, yo creo que antes uno decía, sí, pues yo podría ser la madre perfecta. No sé si alguna vez te pasó, pero a mí me pasó que estaba en un restaurante con mi esposo y vi a un niño viendo televisión, o sea, mamá le puso un celular, yo en ese momento pues no tenía a José David y yo vi y yo dije, ay no, pues esta señora cómo le está poniendo pantallas, pues tan mala mamá. O sea, empecé a criticar y realmente pues uno no debería criticar sabiendo que no está en contexto de la vida de la otra persona. Uno no sabe si de pronto antes había jugado con el niño, le había contado un cuento, estaba con él toda la mañana o toda la tarde y realmente quiso salir con su amiga y para tener un momento como de paz le puso el celular y pues solo un momentico. O sea, es como empezar a entender eso, ya que somos madres, ya entendemos porque uno también lo ha hecho. Sí. O sea, uno le pone a veces pantallas y uno no debería, que por eso precisamente es este podcast, porque una vez, o sea, cuando el niño, yo lo pongo a ver televisión, o sea, uno siente que el niño está hechizado, está pues totalmente hipnotizado por la televisión. Entonces uno a veces se siente culpable y uno a veces dice como que ya 15 minutos ahí uno ya se empieza, pues a mí me pasa que me empiezo como a desesperar y digo como no, lo voy a poner a hacer algo, pero necesito arreglar casa, necesito hacer este trabajo, entonces lo dejo más. Entonces a veces yo me siento culpable por eso. Quisiera saber si alguna vez te has sentido culpable, Isa, como madre. O sea, no solamente como yo me siento culpable con las pantallas, sino como, o sea, ¿por qué te sientes culpable en algún momento de la vida de ser madre? Bueno, yo creo que eso puede ser como diario, por lo mismo, porque todos los días no tenemos la misma paciencia, porque los niños a medida de que crecen entonces están, digamos, expulsando, por decirlo de alguna manera, más energía, necesitan más tiempo, tienen que distraerse mucho más. Entonces siento que todos los días pues también hay como cierta culpa en algún aspecto, o porque le hablé un poquito duro, entonces porque le hablé así durito, porque hizo algo y lo regañó, o pues como que no tuve la misma paciencia. Entonces sí siento como que bueno, hay que respirar, porque sí trato pues como de ser muy consciente de eso pues como con Juan David. Y también concuerdo contigo con algo, por ejemplo, yo no lo dejo ver ni celular ni tablets, pero sí tenemos un acuerdo en casa que puede ver televisión, pero de un horario a un horario en específico. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que no es lo mismo como tú lo decías, o sea, mirar desde afuera como, ay, esta mamá, ¿por qué lo hace? Pero no entendemos por qué en realidad está pasando. Entonces, sí, por ejemplo, yo trabajo híbrido, estoy 2 días en casa y 3 días en la empresa. Entonces esos 3 días que estoy por fuera, la abuela lo cuida y yo tengo que entender que ya es una persona, pues no es tan mayor, pero sí necesita hacer sus actividades, sí necesita organizar la casa, aparte pues atender a Juan David. Entonces sí también es un poquito ser como comprensiva y entender, bueno, sí, vamos a ponerle pantalla, pero de un horario a un horario en específico. Por ejemplo, el papá y yo tenemos algo y es que
no lo dejamos ver YouTube grandes, así le decimos YouTube grandes, porque siento que se puede generar como un contenido mucho más pesado para ellos y pues realmente es un niño muy pequeño, entonces lo dejamos ver como YouTube Kids, pero sí tenemos como ciertas reglas y de hecho nos preocupa mucho porque hay contenido que se filtra y siento como que no es tan bueno para él, pero igual tampoco le podemos esconder el mundo. Con respecto a las pantallas, pues como al celular, a la tablet, es algo que nos acostumbramos porque desde pequeño nunca hemos visto como la necesidad de que tenga que tener un celular o una tablet pues como para entretenerse. Igual no juzgo a ninguna mamá si lo hace por lo mismo, porque no sabemos las condiciones de cada una y cada persona cría a sus hijos de una manera pues como mejor le parezca, ¿cierto? Y por ejemplo en mi casa así me funciona. Entonces, digamos que con el tema del celular y las tablets no hemos visto la necesidad y nos ha funcionado bien. Por ejemplo, me parece lo mejor que en los restaurantes haya pues como esas actividades para ellos pintar. Entonces es como también buscar alternativas que no únicamente tengan que ser pues como que estén pegados de un celular. Exacto, y lo bueno es como tener acuerdos con ellos, o sea, no es todo el tiempo, sino que vamos a hacerlo por 5 minutos o por 10 minutos, pero ya después es cuando la mamá te diga que ya no vas a ver televisión, pues lo vas a entender, vas a decir, bueno mamá, vamos a hacer otra cosa, porque a veces me ha pasado que José David al principio se volvía muy irritable con los Hot Wheels. Entonces quería ver Hot Wheels y ya cuando vimos que tenía una rebeldía, hacía una pataleta, ya le paramos los Hot Wheels, porque cuando uno le decía ya no más, te dije que 5 minutos, él lloraba, él se tiraba al piso. Entonces la idea no es eso. Si llegamos a un acuerdo, si son 5 minutos y hacemos el Pinky Promise, él pues en ese momento cumple. Ya lo está asimilando. Entonces precisamente también por eso nace este podcast, porque también es como ese compromiso que uno tiene con sus hijos y cómo pacta ese compromiso con ellos. Una de las cosas que la idea es que también nos cuentes un poco esas actividades que le pones a tus hijos para alejarlos pues de las pantallas. Obviamente, como acabas de decir, no 100% quitárselas, pero sí la mayoría, porque tengo entendido que un niño de 2 años puede ver como media hora, creo que 3 años como 1 hora, o sea, tiene como unos límites, no me acuerdo pues como el tiempo de eso, pero este podcast precisamente nació porque una vez José David estaba corriendo por toda la casa. Nosotros tenemos un perrito y también hay que ponerle cuidado pues al niño con el perro para que no se lastimen entre ellos. Entonces estaba haciendo el almuerzo en ese momento y no me concentraba porque el niño era corriendo, el perro ladrando. Entonces en ese momento llegó el papá y cogió pues unas témperas, unos dinosaurios que había hecho pues la abuela de la mamá de Juan, para pintar, y lo puso a pintar y el niño se quedó por ahí 30 minutos pintando los dinosaurios, todo súper bien, entretenido, y él me dijo como es que hay que ser más creativos, pues hay que ponerlo a hacer una manualidad, ponerlo a hacer algo, pero ahí yo me puse a pensar, bueno sí, pongámonos creativos, pero es todo el día, todos los días, porque el niño se cansa todo el tiempo. Es más, si yo ya le pongo eso de pintar dinosaurios con témperas y eso, ya no se queda 30 minutos. No, ya se aburre más fácil. No, se queda 5 minutos. Sí. Entonces, por eso es bueno que vamos teniendo como un listado de todas esas actividades y de todo lo que nos puedan decir estas madres para que podamos empezar como a implementarlo con nuestros hijos, y para que podamos tener como una lista y no estemos pues pensando, bueno, ¿qué lo voy a poner a hacer? ¿Cierto? Entonces, Isabel, contanos de pronto cuáles son esas actividades, esas manualidades que le pones a tu hijo para evitar esas pantallas. Bueno, yo realmente no es que sea muy creativa, solo que sí he entendido como la manera de ser de mi hijo y siento que voy como por los lados que a él más le gustan, ¿cierto? Por ejemplo, a Juan David le gusta mucho el tema de crear, le gustan mucho los carros, entonces descubrió unos juegos muy chéveres que son juegos para ingenieros. Son como unos tipos Lego, pero son como más, tienen su grado de dificultad, entonces ellos tienen que mirar pues como tiene instrucciones. Eso les gusta. Sí, por ejemplo a mi hijo le gusta mucho porque a él todo lo que sea pues como de crear, pues como con temas de Lego, hacer carros y todo eso le gusta bastante.
También el tema de los carros le gusta mucho, entonces también tenemos, pues, tiene sus juguetes, sus carros. Bueno, entonces con el tema del rompecabezas nos parece muy chévere porque siento que le despierta pues como su lado creativo, también lo pone pues como a pensar, nos gusta también que pinte bastante. Como ya digamos él está en un colegio donde le exigen pues bastante académicamente, entonces siempre estamos como, bueno, todos los días hay que estudiar un poquito para poder pues como que tenga el buen nivel que se exige en el colegio. Entonces digamos que no es que sea la mamá más creativa, pero sí trato de irme como por los lados que le gustan a mi hijo, pues como entender qué es lo que a él le gusta realmente, que creo que eso lo vamos experimentando todas las madres y vamos sabiendo qué es lo que les gusta pues como a nuestros hijos. Además también trato como de meterlo en clases, ha estado en clase de fútbol, en este momento está en clase de música y ya casi empieza clase de robótica, pero es por lo mismo, porque vamos experimentando qué es lo que a él en realidad le gusta. Igual como lo dije al principio de este podcast, pues no es que todo el día se la pase en esas actividades, pero sí tratamos de organizar pues como los tiempos y tratar de que él despierte como su lado creativo, porque justamente esta semana estaba viendo un video de creo que era una psicóloga que decía como, estaba comparando unos dibujos simples y unos dibujos más creativos y con más detalles de niños entre 5 y 6 años y mostraba que se hizo este experimento con más o menos 30 niños y se pudo evidenciar que los niños que hacían dibujos con más detalle eran los niños que pasaban menos tiempo en pantalla. Entonces siento que sí, de alguna manera las pantallas los vuelven más perezosos, no sé cómo puedo decirlo como técnicamente, pero sí siento que dejan de ser como tan creativos y tenemos que entender que son niños que están en constante crecimiento, aprendizaje, todos los días descubrimos nuevas cosas, entonces creo que tenerlos siempre como con pantalla es como limitarlos en su proceso normal. Exacto, y también por ejemplo ahora con esas redes sociales, los niños no deberían ver eso porque yo he escuchado que las pantallas, o sea, que pasan momentos muy rápidos y los niños no alcanzan a asimilar. Por eso también si vamos a ponerles de pronto algo, 5 minutos, 10 minutos, serían contenido que no sea rápido, que sea para niños y que no sea violento, ¿cierto? Sí. Entonces, eso que dices de que el niño también uno lo analiza a ver cuál va a ser el talento que va a tener, eso también es muy importante y eso se desarrolla a partir de las actividades que tú lo estás poniendo a hacer, porque no quiere decir que lo metiste a fútbol, entonces ya le va a gustar el fútbol, no, lo estás metiendo en diferentes actividades y él ya decide qué es lo que más le gusta. Porque, por ejemplo, él estuvo en clase de fútbol, pero no tuvo una buena experiencia porque en el horario que le tocaba le daba pues como todo el sol en la cancha, entonces mi hijo tiene mucho cabello y suda mucho, entonces era como desesperado con el calor. Entonces digamos que su primer encuentro con el fútbol pues no fue como tan agradable, pero como te digo, o sea, están apenas descubriendo el mundo, entonces yo no sé si de aquí a 2 años más adelante le va a gustar el fútbol y va a dejar de lado los carritos o sea, es como ir mirando qué es lo que en realidad a ellos les va gustando. Qué es lo que ellos quieren, es verdad, Isa. Bueno, Isa, quería pues contarles que en este podcast también tenemos un espacio donde las madres le preguntan a sus hijos y en este momento Isabel le preguntó a su hijo el nombre de este capítulo, si cree que existe la madre perfecta. Vamos a escucharlo. ¿Tienes una mamá perfecta? Sí, ¿Por qué? porque me hace mucha compañía y me ama mucho. Y porque me deja brincar lo que yo quiera. ¿Cómo cierras una promesa con tu mamá? El meñique pequeño lo juntamos con el meñique de mi mamá y lo juntamos, lo apretamos y hicimos que las promesas se cumplen. Bueno, en conclusión, pues mira lo que te dice tu niño, es porque sí existe la madre perfecta para ellos. ¿Por qué? Porque me haces compañía y me amas mucho, ¿cierto? Entonces, desde que para ellos seamos las madres perfectas,
entonces todo estaría bien. Igual, también antes de ser madres, pues creíamos que íbamos a ser las madres perfectas, pero no, realmente en conclusión somos madres reales que queremos lo mejor para nuestros hijos, que los amamos, que se vale estar cansado, que se vale estar estresado, tener mal genio, simplemente me disculpo y sigo, ¿cierto? Entonces es como también no sentirnos culpables por eso. Para el próximo capítulo vamos a ver cuál va a ser la pregunta que vamos a resolver con otra madre. Y bueno, espero pues que hayan tomado nota de esas actividades, de esos juegos que Isa le pone a su hijo, entre esas el Lego pues que no falta, que también como juegos donde los niños los ponen a pensar, que eso también les gusta. A José David también le encanta el hecho de estar poniendo fichas, crear un carro Hot Wheels, también lo crea. Entonces donde a veces me sorprende porque también uno dice va esta ficha y él dice no, va acá, y queda muchísimo mejor donde ellos la ponen. Entonces es empezar pues como con ellos también a co-crear, a crear con ellos. Bueno, Isa, muchísimas gracias y bueno, espero pues que las personas acojan este espacio del podcast para hacer pues cosas muy diferentes con sus hijos. Bueno. Diana, muchas gracias a ti por el espacio y cierro también diciendo que sí, efectivamente también cerramos las promesas de esa manera porque para él y yo es súper importante. O sea, si yo le prometo algo, yo lo cumplo, y si él me promete algo, él también sabe que lo debe cumplir. Entonces sí, es como esos acuerdos, y muchas gracias por el espacio nuevamente. Espero que a las mamás y a las personas que estén aquí, pues porque no solo son mamás, sino también cuidadores como tal, les sirva un poquito pues como de las actividades que yo realizo con mi hijo. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.